Gracias, te muy veo. bien. La segunda hora te la veo. Bueno, dale. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a QR. Bueno, vamos a analizar en un ratito nada más qué significan todos estos cambios de gabinete que han tenido una no planificación, ¿no? El gobierno tiene mucho de esto, cosas que no termina de planificar, pero que en algún momento va andando y los melones se acomodan. Piensen, por ejemplo, en todo lo que tuvo que ver con el mensaje de Trump cuando Milei va a Estados Unidos. ¿Se acuerdan? Trump sale diciendo dos cosas que no estaban en el guión. Confunde si es una elección de medio término o en realidad es una elección ejecutiva. Y después dice, no, la verdad, si les va mal, nosotros vamos a ser muy poco generosos. Es decir, si al gobierno le va mal la elección, todo esto, toda nuestra ayuda se va a retirar. Y claro, al final esa terminó siendo la campaña más efectiva. Esa generación de miedo de ese lunes que podía pasar cualquier cosa terminó siendo una campaña efectiva, haya impactado o haya tenido el impacto que haya tenido. Pero en ese momento el gobierno se agarraba la cabeza. Bueno, acá Macri estaba cenando con Milei el viernes pasado y de repente empezaron a aparecer las renuncias, probablemente decididas, pero no conducidas por el propio presidente. Y sin embargo termina en esta cena que vemos hoy, musicalizada de esta manera y con una algarabía, evidentemente con la sensación de renovación, de relanzamiento por parte del gobierno. En un rato vamos a hablar con todo el equipo qué significa esta escena y con Claudio Jacqueline, periodista del diario La Nación, que está muy fino, insisto, en las lecturas de lo que está ocurriendo en el gobierno. Pero Hernán Lecher nos va a contar dos cosas. Una, ¿cuál es el plan económico del gobierno para lo que viene, para esta segunda etapa? Se van a sorprender. Y otra cosa que nos trae Hernán Lecher es Donald Trump comprando empresas. El gobierno de los Estados Unidos, en medio de toda esta situación de, si ustedes quieren, rediseño del tablero geopolítico, el gobierno de Estados Unidos comprando acciones de empresas. Muy interesante la columna de Hernán dentro de un rato. Con Irina Hauser vamos a hablar sobre novedades de la causa Libra y algo que no nos resulta para nada sorprendente y que venimos conversando también en QR. Pasa la elección y después de la elección la Corte Suprema toma una enorme cantidad de decisiones, ¿se acuerdan ustedes? Muy favorables para funcionarios del gobierno y también del PRO, el propio Mauricio Macri, y muy negativa para exfuncionarios del kirchnerismo. Fueron como 11 decisiones, 11 acuerdos por parte de la Corte, ni bien termina la elección, como si estuvieran oliendo el resultado de la elección. Bueno, ¿saben quién también parece haber hecho lo mismo? El juez que lleva la causa Libra, Martínez de Giorgi, porque le quitó muchas atribuciones o posibilidades de acción a la comisión investigadora de la causa Libra, que hasta hace muy poco tiempo era parte de ese deterioro del gobierno en términos de esa narrativa de yo no soy casta, soy otra cosa, venimos a hacer algo muy pero muy distinto. Y finalmente vamos a hablar con Carlos Tomada. Estará con nosotros Carlos Tomada, ex ministro de Trabajo de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, por varias cosas. Primero porque se viene la reforma laboral. ¿Hay una reforma laboral positiva como para contraponer? ¿Hay cosas para repensar respecto de las relaciones entre capital y trabajo, entre empresas y trabajadores? Y sobre todo, momento del peronismo. Momento del peronismo. Pasada la elección, ya teniendo que empezar a construir la oferta del 2027, una mirada de experiencia de Carlos Tomada. Vamos a poder disfrutar de una charla política con él en un ratito nada más. Finalmente, algo muy de último momento que nos acerca a nuestro querido colega y amigo del programa y amigo personal, Washington Uranga, que ustedes saben es un periodista que se especializa en observar los movimientos de la Iglesia Católica. Bueno, hace un rato, homilía de Monseñor Colombo, que es el presidente del Episcopado, es decir, la autoridad de la Iglesia Católica en la Argentina, en la misa de apertura número 127 de la Asamblea Plenaria de Obispos. Un lugar muy importante, donde se dicen cosas muy importantes. Bueno, me encantaría que compartamos algunos párrafos de esa homilía. Vamos a arrancar con primero el título, por lo menos el encabezado. Creo que lo podemos compartir. Bueno, mis queridos hermanos, una vez más, el Señor nos convoca a celebrar nuestra fraternidad ministerial en esta Eucaristía, fiesta de su irrevocable don para todos los hombres. Cómo nos alegramos de poder iniciar así esta semana de trabajo común en ejercicio
de nuestra colegialidad al servicio de la Iglesia argentina. Pero vamos a dos párrafos muy específicos. Miren el tercer párrafo. Habla del Evangelio. Dice, en el Evangelio, Lucas nos refiere a una fiesta que tiene lugar en sábado en la casa de un importante jefe de los fariseos que ha invitado a Jesús a comer. El Señor le da al anfitrión un consejo exigente y desconcertante, poniendo en crisis las normas habituales para invitar a una fiesta. Al banquete debe invitarse a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos, es decir, a los pobres y a los impuros, contra tantas prescripciones vigentes. Es decir, va Jesús a una fiesta y en la fiesta rompe la norma, dice, che, las fiestas tienen que ser para los que menos tienen. Las fiestas tienen que ser para los pobres. Dejando entrever una línea de conducta, una línea de acción muy concreta, que es la que elige Marcelo Colombo, el jefe del episcopado, para abrir esta jornada tan importante, en esta reunión tan importante de obispos. Y miren este otro párrafo. Esto ya lo interpreta Marcelo Colombo. Si la vida puede ser entendida como una fiesta a la que todos estamos llamados, nadie puede ser excluido. No hay poder humano sobre el derecho a la vida y a la participación de los dones de Dios. Por eso los cristianos somos conscientes de que tenemos la misión de luchar con todas nuestras energías junto a la sublime causa de la paz por el derecho a la vida y su dignidad en todas las etapas de la existencia humana. ¿Por qué nos parece importante una jornada como la de hoy? Porque el gobierno se relanza, está claro que su plan económico, el original, fracasó, entonces recurre al salvataje de los Estados Unidos e insisto, tiene una manera, tiene una ruta, que ahora vamos a resumir con Hernán Lecher. Hay una calma financiera, los mercados están en un momento de algarabía para el propio gobierno y para quienes hacer negocios en función de esos lineamientos, de la especulación. Una especulación que no genera riqueza, trabajo, ¿no? Que tiene otras características respecto a un modelo productivo e inclusivo para las grandes mayorías, que le genera mejoras en el salario a las familias. Y por otra parte tiene un relanzamiento político, al que también lo obliga a Estados Unidos. Pero con ese apoyo el gobierno va y celebra probablemente que va a tener un 2026 muy parecido con aquellos sectores de la política que no son de la Libertad Avanza, que pertenecen a fuerzas provinciales que seguramente le van a dar un apoyo para llevar adelante sus reformas. Van a ser mucho más amigables que lo que fueron en 2025, más parecido al 2024 cuando no cuestionaron ni el decreto 70 y le dieron el aval para la ley bases. Dicho por especialistas y analistas, más allá de lo que digamos en QR con nuestra mirada del mundo, una suerte de cambio de regla de juego general, casi una reforma constitucional a efectos del plan de Milei. Pero lo que nos está mostrando Marcelo Colombo, la Iglesia Católica y muchos otros actores de la política, es que hay un factor que es la calle, que hay un factor que es la exclusión, que hay un factor que es hacer una fiesta y no invitar a los que más lo necesitan, a los que peor la están pasando. Y eso es algo que en las mesas de arena de la política del gobierno en este momento no sé cuánto se está teniendo en cuenta. Nunca se sabe cuál es la chispa. Nunca se sabe si son las familias con discapacidad, si es el Hospital Garrahan, si son las universidades, si son los aumentos de las tarifas del transporte, si es un episodio puntual que comienza con un enojo que se va contagiando. Nunca se sabe. Pero en un proyecto de país donde se gobierna para el 25% de la población, andar celebrando una elección de estas características o un tomar aire de estas características sin pensar que la calle va a jugar un factor muy importante, a pesar del mapping de la CGT, es algo que no se puede excluir de la escena. Y hacia allí vamos. Y hacia allí vamos. Arrancamos QR, como siempre, con las voces del día. Los candidatos testimoniales son un fraude, una vergüenza. Es que son un fraude. Pero terminaste siendo un candidato testimonial. No. ¡Hola a todos! ¡Ya sé! ¡Bienvenido!
como bonaerense debe estar al tanto que su gobierno le robó a la provincia 12 millones de pesos. Seguro que está en este momento gestionando que se le devuelva. ¿A vos no te extraña en la posición del presidente de Estados Unidos? Tanta generosidad única. Sí, a mí me gusta. ¿Te sorprende? Volvimos a tomar deuda. 20 veces explicaron que no era volver a tomar deuda. ¿Cuánto puede durar esto? No, esto termina ahora. Yo creo que Estados Unidos no puede estar financiando permanentemente nuestros viajes al exterior. No le va a permitir hacerlo la sociedad americana. Los que dicen que habría que dolarizar lo ven más que nada como una jugada geopolítica de Trump para tener a la Argentina totalmente atada con el tesoro de Estados Unidos, momentos en que hay el peligro de alguna invasión sobre Venezuela. Él dijo lo peor ya pasó y ahora dijo estamos en el medio, con lo cual lo peor no pasó, vamos por la mitad de lo peor. Caen los ingresos. Esos ingresos se empiezan a completar a través de endeudamiento. En una cantidad muy grande, bueno, está pasando plata permanentemente de una billetera a otra para ver, de acuerdo a la tasa de interés que... Digo, ahí hay una especie de carry trade por abajo. El lenguaje del ajuste y de la austeridad es un lenguaje popular. Delincuente con el nuevo Código Penal, si robaste un celular te comes 12 años de cana. ¿Por qué? Porque es tu propiedad. Brindarle más derechos a los propietarios de las empresas y no tanto solo pensar en los trabajadores, ¿no? Claro. El informe del Que a Ministerio veces los empleados tienen mucho más derechos que el propio propietario de la compañía que va con la lengua afuera, ¿no? Por eso hablamos de volver 100 años atrás. A los mártires de Chicago ahorcan a 5 líderes sindicales por pedir jornada limitada de trabajo, que en realidad no es modernizarla, sino llevarlas un siglo para atrás. En el ámbito laboral, en la provincia de Buenos Aires, el gobierno nacional se borra, deserta, no está. El gobierno de la provincia, sus intendentes e intendentas, damos la cara todos los días. La resistencia continúa. Arriba los pañuelos. 40.000 compañeros detenidos y desaparecidos. Ahora no nos han vencido, querida Tati. Muchas gracias. Muy buenas noches, equipo de lunes de QR para arrancar la semana. Irina Hauser, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Hola, Buenas Iri. noches. Hola, Mariano, querido. ¿Cómo estamos? Hola, Hernán Lecher. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Buenas noches. Bueno, podemos volver a repasar un poco el saludo de Milei con su nuevo gabinete. A ver si con el equipo ya en mesa podemos tratar de descifrar qué es lo que está pasando acá. Ahí le dice a Santilli bienvenido, ¿no? La incorporación de Santilli. Me parece que no hay duda sobre si Santilli es pro o Santilli Libertad Avanza. Creo que ahí está fuera de discusión. Lo de Petri me parece que es para otro, ¿no? Para otro análisis. Están celebrando el fin de la guerra, claramente. Con Patricia Bullrich o algún tipo de victoria, digamos, Sí, ¿no? sí, el fin de la guerra. Aquí con Si no, Santiago no medita, Caputo hay una conversación. Por lo menos por ahora da la sensación que todavía no se termina de entender cuál va a ser el... Tiene razón la producción. Allí, mirá, en el cuadro que está allí está el abrazo de Perón y Evita, mirá, bien congelado. Está el abrazo de Perón y Evita en el salón, mirá vos. Muy buena vista la producción. Gran acierto. ¿Se les pasó a ellos? Sí, vaya uno a saber. Bueno, este abrazo con Santiago Caputo me parece que es una noticia en desarrollo, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? La lectura general a esta hora es Karina Milei gana muchas posiciones en el armado del propio gabinete, poniéndolo a Adorni más como un vocero que como un constructor político. Ahí aparece Diego Santilli con gobernadores. Bueno, vamos a ver qué lectura tiene eso. Pero todo esto además se da en medio de la situación con Macri, ¿no? Decíamos la semana pasada, ¿qué cartas tiene en la mano Macri para ir y mostrarse? Fue muy ofuscado. Nosotros llegamos a ver el viernes pasado la foto o la cara, ¿no?, de Macri saliendo, que era una cara de pocos amigos. Lo que no nos esperábamos era el posteo posterior de Mauricio Macri, donde básicamente intenta, ahora voy a explicar por qué digo intenta, generar mucho ruido. Dice, la verdad que no nos fue bien, no nos pusimos de acuerdo. Yo le había sugerido a alguien, a Marín de YPF, para la jefatura de gabinete, no me dieron bola y pusieron a alguien con muy poca experiencia, no lo nombra, pero se refiere a Adorni. Marín habrá escuchado eso y dije, ¿por qué me meten a mí en este balurdo? Bueno, ¿cómo va a seguir esa relación? No se sabe. ¿Qué es lo que tiene Macri para darle eventualmente a Milei? ¿O cómo Milei hizo las cuentas para poner en riesgo eventualmente los diputados que le quedan a Macri del PRO?
Muy ratificado Martín Menem, muy ratificado en la conducción de la Cámara, evidentemente. Patricia Bullrich, que ya está haciendo movimientos como para ser ella la presidenta provisional del Senado y conducir el bloque, además en el Senado. Me parece que la escena está muy clara, ¿no? No sé si hay algo más, si ustedes están leyendo algo más en todo esto, querido equipo. No, me parece uno cuando repasaba y la gestualidad y demás, evidentemente el resultado electoral le ha permitido a Milei cerrar fila, podríamos decir, con los del riñón. Claro. ¿No? Digo, insisto con la gestualidad, la forma. Y cuando vos repasás los nombres, claro, Milei estaba como en un cumpleaños suyo que invitás solo a tus mejores amigos, ¿viste? Sí. Tipo Algo una cosa así. Es decir, no hay ninguno con que haya algún tipo de ida y vuelta de debate político. No lo digo como descripción, no como crítica, lo digo como una descripción, que me parece que el gobierno aprovechó el resultado electoral para hacer eso. Entró con Karina atrás, ¿no? Como diciendo nosotros dos, sí, claro, hacemos lo que queremos, y finalmente esta cuestión de Santiago Caputo, que va y viene, pero bueno, que también hay un reconocimiento, me parece, a la tarea de Santiago Caputo. Y no puede desairarlo tan públicamente, veremos cómo se da. Pero después hay otra situación, ¿no? ¿Qué va a cambiar para la gente a partir de esta renovación del gabinete? Es cierto que es endogámico el cambio, es cierto también que si el resultado hubiera sido 5 puntos para arriba, 5 puntos para abajo, hubiera sido diferente la elección. No estábamos viendo esta escena. Probablemente era otro el recambio de ministros, digamos, ¿no? Tan volátil es todo. Hay que quedarse con esta escena, pero es una foto del momento. Después la película veremos qué dice, Iri. Yo te iba justamente a plantear esto. ¿Qué cambia para el común de la gente con esta fachada, digamos? No se me ocurre que vaya a cambiar algo. Me parece un poco irrespetuosa toda la escena esa del festejo. ¿Por qué? Porque hay gente que la está pasando muy mal. Yo entiendo que ellos no lo ven esto, o que no forma parte de su repertorio, digamos. El reconocimiento de que un sector de la población muy importante la está pasando mal. A mí ese festejo no es parte de lo que me da vergüenza ajena, digamos. Ese abrazo a los saltos con esa fiestita de cumpleaños con Petri, no, a mí no me gusta. O sea, me causa rechazo. Me causa rechazo. Y me parece que a Santiago Caputo, o sea, que hay toda una puesta en escena para esa pequeña filmación que se hace para después difundirla, que incluye tanto ese abrazo a los saltos y el festejo, como el abrazo con Santiago Caputo, que Santiago Caputo a mí es una persona que me da la sensación de que el gobierno, o sea, Milei, su hermana, lo cuidan de alguna manera, porque me parece que es alguien que sí tiene poder, que es alguien que te puede hacer un descalabro. Tiene los servicios de inteligencia a su cargo. Claro. Básicamente. Tiene muchos recursos. Es un montón. Sí. Tiene muchos recursos. Y la billetera. ¿Qué van a hacer? Y la billetera. ¿Qué van a hacer? ¿Lo van a dejar en banda ahora? No, o sea... No parece lógico para nada. No parece lógico. Entonces, bueno, la lógica... O sea, ese abrazo entra de la gestualidad. Que el gobierno va construyendo un nuevo equilibrio dentro de su propia tropa. No sé cuánto la conduce Milei, pero el gobierno va rearmando eso. No sabemos cuánto dura y sobre todo cuando se empieza a enfrentar a las vicisitudes de la segunda mitad del mandato, cómo va a responder. Estas son las... Para mí... Dale, por favor. Digo, el resultado electoral, a ver, lo quiero ilustrar así. Debajo, solo crece las plantas debajo de Milei. Santiago Caputo tampoco tiene mucho margen. Es cierto que tiene poder de daño y todo lo que quiera, pero ¿dónde se va a ir? Acaba de ganar la elección Milei. Sí. ¿Se entiende? Uno puede decir, bueno, en el mediano plazo eso le permite hacer eso que acabamos de ver. ¿No es eterno? No es eterno, pero los permite ordenar a todos. Es decir, claro. No sos ministro, amigo, está todo bien, pero no sos ministro, ¿no? Y lo decido así, o hacerle lo que le hizo a Macri. Yo creo, no me creo sobregirado en conspiración, pero dale, lo trajo y se lo hizo a propósito. No me la creo. O sea, bueno, ahora se lo vamos a preguntar a Claudio Jacqueline, pero entiendo que la cena con Macri estaba prevista antes del resultado de la elección. Sí, y seguramente cambia. Entiendo que eso es así. El anuncio.
Ahora vamos a repasar la palabra de Macri. Ya lo saludamos a Claudio Jacqueline, pero Mariano, ibas a decir algo. No, quería decir que para mí esto es parte del asunto habitual de este gobierno. Es una actitud espasmódica que está vinculado a los sucesos recientes y forma parte del desequilibrio habitual de este señor que nos gobierna. Interesante, una reacción. reacción Vaya arriba o vaya abajo, vaya arriba o vaya abajo. Depende de lo que pase, viste, en la coyuntura esta semana. Lo cual te da fragilidad pensando en términos institucionales. Él es un tipo frágil. Él es un tipo frágil. Lo ha demostrado en los 2 años que gobierna y lo ha demostrado en la campaña, aquel famoso debate con Massa, en donde mucha gente llegó a empatizar con él porque era un tipo frágil. Yo quiero... Después está lo que lee la sociedad y lo que acompaña a la sociedad, ¿no? Sí, y porque en esos movimientos espasmódicos te ganó una elección. Claro. Está bien, pero también la puede perder. No, ya lo sé. Es parte de esa ¿Y qué lectura hace la movimiento. oposición de esa situación para construir qué? Me quiero quedar con lo que vos dijiste al principio del programa, con lo que el documento sacó la Iglesia. Sí. Porque tiene un error conceptual el documento. El documento dice, la vida puede ser entendida, si la vida puede ser entendida como una fiesta para todos, y esto es lo que piensa la Iglesia, lo que piensan los movimientos nacionales y populares, pero es lo que piensa la derecha. La derecha no cree que la fiesta es para todos, por eso la fiesta alguien la tiene que pagar. Pero es un ¿viste documento... la clásica frase? Alguien tiene que pagar la fiesta. Bueno, porque la fiesta no es para todos. Pero la fiesta solamente es para algunos. Pero es una postura importante de la Iglesia Católica. No sé cuánto pesa hoy. Estoy siendo irónico. Pero la Iglesia es una de esas organizaciones que le viene poniendo los puntos sin amagues al Estoy gobierno. siendo irónico cuando digo que hay un error conceptual en lo que dice la Iglesia. En realidad... Pensando en el gobierno. Claro, la derecha no cree que la fiesta sea... Porque básicamente, ¿qué es una fiesta? Porque es ontológicamente, ¿qué es una fiesta? Una fiesta no es utilitaria. O sea, vos gastás plata en una fiesta, es plata tirada a la marchanta. ¿Qué me devuelve? Claro, la fiesta no te devuelve nada, te cagás de risa, la pasás fenómeno, qué sé yo. Pero no tenés una mirada utilitaria o esto lo hice para ganar algo. No, la fiesta es para joder, nada más. Ya vamos con Claudio Jacqueline, enseguida se sienta Carlos Tomada y hablamos con él también, ¿no?, de la responsabilidad del peronismo frente a esta escena. Repasemos antes de charlar con Claudio el posteo de Mauricio Macri. Para mí es muy rico en términos políticos. Ayer fue invitado a comer, sábado, ¿no? Esto había sido el viernes por la noche. Fue invitado a comer por el presidente Milei en Olivos, en agradecimiento por el apoyo que le di en la semana más difícil de su gobierno antes de las elecciones. Hablamos sobre los temas pendientes. La idea era, ya ahí arranca, ¿no?, pensar la mejor manera de reforzar los equipos y prepararse para esta segunda etapa, pero no logramos ponernos de acuerdo. La salida de un hombre con capacidad y equilibrio como Francos, que para la ciudadanía representaba sensatez, para ser reemplazado por otro sin experiencia, ni lo nombra Adorni, no parece ser buena noticia. Como le mencioné, existía la posibilidad de reemplazar a Francos por otra persona idónea de su equipo, perfil técnico, mayor capacidad de conducción y coordinación, Horacio Marín, que en ese momento yo Horacio Marín no sé qué habrá pensado, digamos, ¿no? Actual presidente... ¿Para qué me metés en este quilombo? Claro, listo, ese abrazo del oso, ¿no?, para Marín, que reúne todas las condiciones por su experiencia previa. El jefe de gabinete es una figura esencial, coordina equipos políticos y de gestión en torno a una agenda. Bueno, a esta decisión, a mi juicio desacertada, se suma la falta de resolución de las conocidas disputas internas del gobierno. Seguís teniendo un quilombo de órdago, claves en la hoja de ruta del futuro. Lamento la situación porque tras el esfuerzo realizado, la revalidación de la gente en las urnas y el apoyo inédito de Estados Unidos, el país se encuentra frente a una oportunidad histórica que no puede desaprovechar. No pediré nada personal, me veo obligado a hacer mi aporte, expresar mi preocupación, etcétera, etcétera. Lo de Marín no es aislado. No es que Marín no lo sabía. No sé, digo. Macri quiere YPF con Iguacel. Iguacel tiene negocios, sobre todo con el convencional, y se quedó con concesiones regaladas de esta gestión como pago a sus servicios. Definitivamente. Evidentemente había un acuerdo donde Marín se iba tal vez de jefe de gabinete y YPF quedaba en manos de Macri. Claro. Quizás era algo de lo dialogado previo al resultado electoral, y el resultado electoral hizo que Milei dijera, ¿cómo era el acuerdo? ¿Por qué haría yo eso? Claro, digamos? no me lo acuerdo. No, pero además la respuesta fue hacer mucho más endogámico el círculo de la Casa Rosada, digamos, ¿no? Porque ponerlo a Adorni es poner a alguien de la familia. Claro. Totalmente. Bueno, también la contracara sería si vos decís que puso a Santilli, que en teoría es del PRO.
En teoría. A ver, aguanten ahí ese pensamiento. Vamos a ver qué le contestó Manuel Adorni a Mauricio Macri hace un rato con Feynman y lo subamos a la charla a Claudio Jacqueline. Dale. ¿Cómo le cayó que el expresidente Macri haya dicho que usted es un hombre sin experiencia para el cargo? Bueno, el presidente Milei era un hombre sin experiencia también para el cargo de presidente, ¿no? Y también no tenía experiencia cuando se lo votó como diputado. Son apreciaciones. A mí me da mucha pena porque creo que un expresidente, y lo digo para todos los expresidentes, tienen que construir y tienen que apoyar. Más que el armado del gabinete, como él bien sabe, depende del presidente de la nación. Él también lo sufrió como presidente. Bueno, y él eligió cuál fue el gabinete que lo quiso acompañar durante los 4 años. Eligió en su momento como jefe de gabinete a Marcos Peña. Incluso entiendo que tenía muchas críticas por la elección en su momento de Marcos Peña. A mí me dio pena en lo personal, primero porque las pocas veces que me lo he cruzado siempre ha tenido fue muy gratificante para mí que él siempre valoraba mi trabajo. Yo estos 2 años tuve mucha gestión, de hecho un área de las que más se achicó en el Estado y de la que más eficiente se hizo fue precisamente la Secretaría de Comunicación, que era un desastre en la época de Alberto. Bueno, 2 veces dijo que le dio mucha pena y en lo personal, ¿no? En la palabra de Macri. Claudio Jacqueline, periodista, colega del diario La Nación, vicepresidente de FOPEA. ¿Qué dice Claudio? ¿Cómo anda? Buenas noches. Hola Pablo, hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias y déjame felicitarte por el laburo que están haciendo en Ahora Play, me encanta, lo sigo siempre, Qué gran bueno. trabajo. Qué bueno, gracias. Bueno, Claudio, a ver, ¿qué estás viendo en esta escena? Ya muy repetida, ¿no? La escena de los abrazos del gabinete, la foto, la respuesta. Pero vos, ¿qué estás viendo en el momento del gobierno? Es un relanzamiento con mucho aire. Dijo algo, Mariano, que me parece interesante como disparador. Dice, es parte del funcionamiento por espasmos que tiene el gobierno. Sin duda lo que hay es una construcción espasmódica y además inestable. Digo, ahí hablaban Mariano hablaba de fragilidad. Yo creo que lo que hay es una enorme inestabilidad donde por momentos procuran estabilizar, por los momentos procuran articular, por los momentos confrontan. En este momento lo que claramente ha tratado es de empezar a ampliar, terminó de cooptar el PRO, digo, esto no cabe duda de lo que ocurrió el fin de semana. Macri terminó haciendo a Santilli ministro del Interior, yo no tengo duda de esto, pero no es porque lo puso, sino por lo contrario, porque en el embate contra Adorni, lo que terminó haciendo y en la confrontación con Milei por esa designación, termina Milei devolviéndole con, bueno, esto te parece mal, ahora me llevo a Santilli y además Patricia termina de partir los bloques, con lo cual debilita de una manera muy potente al PRO. El PRO arranca esta gestión con casi 40 diputados, termina con la mitad en la próxima etapa y vamos a ver cuántos de esos también les quedan. Y lo que buscó es que con un hombre que tiene diálogo con el sistema, alguien que, si uno puede decir qué es la casta política, sin duda uno incluye en el top 5 a Santilli y a Ritondo, lo puso como ministro del Interior, tiene diálogo con todos, los conoce a todos, hace 30 años que integra la política y va a ser sin duda el articulador de eso, y al mismo tiempo Karina, que es quien ha triunfado sin duda en esto, le pone un tapón a Santiago Caputo. Me parece que esto es lo que terminó de configurarse este fin de semana. ¿Y eso te parece un equilibrio estable o inestable? Algo sugeriste. Yo creo que todo es inestable porque los problemas internos no se han terminado. Yo en una nota de hace unos días citaba el cuento del microrrelato de Augusto Monterroso, guatemalteco, ¿no? Cuando se despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Y yo creo que cuando terminen de despertarse de los festejos de la elección, van a tener que enfrentar los problemas que tiene, que son muchos. Y empezando por los problemas internos, que Milei ha tratado de pasarlos por alto, pero la confrontación, el enfrentamiento abierto de Santiago Caputo con Karina Milei y su entorno, es una guerra de proxies, ¿no? Casi como la de la Guerra Fría, donde entre ellos evitan enfrentarse, pero se enfrentan por terceros,
y es una guerra que sigue abierta de una manera indiscriminada, ¿no? Así que me parece que eso es un problema. No está claro cuando tengan que resolver algunos problemas, cuando tengan que acordar algunas cosas en el Congreso para poder sacar las leyes que procuran sacar, y empezando por el presupuesto, ¿qué van a ceder? ¿Quién va a ceder? ¿Y quién va a interferir? Que ese es el otro tema. Claro, Hernán. Claudio, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Hernán. ¿Qué hay en clave electoral de los cambios en el gabinete? Te lo pregunto en virtud de poner de jefe de gabinete a Dorni. ¿No está especulando con la posibilidad de que sea jefe de la ciudad en una movida contra Macri, pero también contra Patricia Bullrich? Y te lo extiendo un poquitito más allá con el Colo Santilli. ¿Implica algún avance también en pensar que sea el candidato para la provincia de Buenos Aires? Bueno, yo primero creo que puede ser que lo estén pensando. Yo creo que sí hay algo con Adorni de ponerle algún tipo de freno a Patricia Bullrich. Creo que tienen claro, sobre todo Karina Milei, no tanto Javier Milei, que Patricia Bullrich es una persona de lealtades sucesivas. Por lo tanto, en las que en general al fondo de esas lealtades solo está ella misma, por lo tanto su construcción va a estar más apalancada en lo que pueda darle el gobierno para llegar a una construcción propia, y que de alguna manera esto puede estar en la cabeza, pero me parece que para 2027 falta una eternidad. Y respecto de Santilli, bueno, las especulaciones son muchas. Si es proyectarlo a Santilli como candidato a la gobernación o si es empezar a ponerlo a fuego lento para que no lo sea. La verdad que es una gran duda que nadie sabe dónde termina, porque ser el ministro del Interior de un gobierno donde el liderazgo es tan inestable y las construcciones políticas son tan endebles, no es una tarea sencilla y tiene mucho por delante para sacar mientras está abierta, insisto, esa disputa con Santiago Caputo, en la cual Santilli tomó partido en el proceso electoral muy claramente con Karina Milei, más allá de que él tiene una vieja relación con Santiago Caputo, pero lo cierto es que en esa disputa él tomó partido por Karina Milei. Mariano. Claudio, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, Mariano. Hay algo que no termino de entender y tal vez vos me lo puedas aclarar, pues ya pregunté a varias personas y nadie me dio una respuesta convincente. ¿Por qué está Menem en una reunión de gabinete? Martín Menem. Bueno, yo te diría, ¿por qué está Menem en una reunión de gabinete? ¿Por qué está Santiago Bausili en una reunión de gabinete? Sí. ¿Y por qué está Santiago Caputo? Y sumale a Karina Milei. ¿Eh? Y sumale a Karina Milei. No, pues bueno, Karina Milei es la secretaria general de la presidencia. Puede estar. No, podría estarlo, digo. Pero lo cierto es que, y con rango de ministra, pero lo cierto es que uno mira esa foto y mira muchas otras circunstancias donde es bastante anómala la configuración y de quiénes entran y quiénes participan en reuniones que deberían ser, sobre todo en primer lugar, para personas que tienen cargos formales. Hay un asesor externo en primer lugar, un monotributista. En segundo lugar, lo tenés a alguien que debería por ley ser independiente, porque no forma parte del gobierno y como decía hoy Torres, el ex funcionario del Fondo Monetario, un gran regalito para los acreedores que pretenden hacer solidario de las deudas al Banco Central, y este es un punto muy relevante. Y te diría, en todo caso, el presidente del bloque, del presidente de la Cámara de Diputados, bueno, alguna lógica podría tener que sea parte de una reunión donde lo que se está tratando son temas que van a pasar por el Congreso, como son el presupuesto y como son las reformas. Te diría que mucho más anómalo es que estuviera Santiago Bausili y Santiago Caputo. Claro. Claudio, la semana pasada también publicaste una nota tratando de caracterizar el vínculo del nuevo actor, o del actor principal que se mete en la política argentina, que es Estados Unidos. Casi como una suerte de dictado respecto del rediseño político y del rediseño económico. ¿Qué estás viendo ahí? ¿Qué tipo de vínculo estás viendo ahí? Es un vínculo que le da, otra vez vuelvo con esto, porque me parece interesante la figura del espasmo que usaron tanto Mariano como vos. ¿Estás viendo una construcción sólida o también estás viendo ahí una construcción de fragilidad institucional en términos de cuánto depende ahora la economía argentina de lo que haga o no haga Estados Unidos?
sin duda lo que pasó en la semana en la que Trump intervino en la Argentina, intervino en el proceso electoral, intervino en el diseño político del gobierno e intervino en el esquema cambiario y en el sistema financiero, porque además fue explícito y abierto, fue sobre la base de una fragilidad que el propio Trump admitió cuando dijo se están muriendo, claro, están luchando por su vida. Digo, claramente si había algo en la comprensión de Trump era rescatar a quien era su punta de lanza en la región, muy vinculado con también los procesos electorales que vienen en el resto de los países, como Chile, la Convención Constituyente de Ecuador, el proceso abierto en Perú. Digo, está muy claro que acá hay una mirada que tiene que ver con la región, que tiene que ver con el año que viene con Brasil, pero además que tiene la intención clara de hacer pie en esta región que había descuidado a Estados Unidos, que le había dado la espalda y que ahora vuelve para tener control en medio de su guerra comercial por ahora con China y buscando tener la retaguardia controlada. Y de hecho ha sido muy explícito en términos de que lo que le preocupa de la región tiene mucho más que ver con la seguridad de Estados Unidos y con el control de áreas estratégicas, sí, entre otras cosas con el espacio exterior con China, que es el comercio con China. Por lo tanto, y perdón que te interrumpa ahí, Claudio, te interrumpo ahí, ya hasta dónde llega es la gran incógnita. Porque vos además pusiste, durante mucho tiempo nos costó explicar cómo esos intereses de Estados Unidos en la injerencia sobre países como los nuestros tenían que ver con lo geopolítico, bueno, la carrera espacial o por lo menos el control y sobre todo los recursos naturales. Y me acuerdo que en esa nota vos fuiste muy claro porque está muy clara la escena. Las tierras raras, los nuevos minerales, ese tipo de recursos es parte del plan. Por eso me sorprendió tanto esa nota de la semana pasada. Está muy clara el tablero y el juego, ¿no? Parece estar muy claro, parece ser parte de esta disputa que hay. Por lo pronto, digo, acá hay una disputa en ese tipo de economías extractivas que tiene que ver, entre otras cosas, el litio, donde las dos principales inversiones son China y Estados Unidos. Digo, por lo tanto, está muy claro que esa es parte de una disputa, que tiene esta reconfiguración y esta pelea que está dando los Estados Unidos, porque está atrasado en la carrera del desarrollo tecnológico y eso, claro, es evidente. Entonces me parece que es parte de un conjunto de cosas que tienen que ver con un alineamiento ideológico, con un posicionamiento geoestratégico y con un sostenimiento de cosas que además interesan a los Estados Unidos. Y una parte que ha sido también explícita, que la han manifestado los grandes medios de Estados Unidos, desde el New York Times al Washington Post, manifestando los intereses que tienen personas cercanas, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en activos financieros argentinos. Por lo tanto, se ha conjugado una serie de factores en la cual inclusive el propio Trump dijo: ganamos mucha plata en la Argentina con esta injerencia y esta intervención en el sistema financiero. Yo creo que es una gran novedad, no la hemos visto. Hay quienes dicen, bueno, esta es la oportunidad de la Argentina de ser invitado al desarrollo, como lo fueron invitados los países que terminan integrando el Commonwealth y que fueron colonias británicas, o Europa cuando incorpora a los dos países menos europeos, que eran España y Portugal, claro, que es la tesis de Andrés Malamud. Bueno, veremos si esto es así, si es parte de integrarse a un club donde vas a tener condiciones, pero también vas a tener beneficios, o si solo vas a tener condiciones. Todavía me parece que es una historia que está abierta. Claudio, como siempre, un gran abrazo y gracias por este rato, lo valoramos mucho. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Que esté muy bien. Ya está Carlos Tomada con nosotros. ¿Cómo te va, Carlos? Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar. No, un gusto. Escuchando con atención cada cosa. Vamos a completar una pata de todo este análisis con Hernán. ¿Cuál crees que es el plan económico del gobierno de aquí en adelante, si es que hay un reseteo?
Bueno, ¿y qué perspectiva le ves? Mira, en los últimos días tuviste, lo dijimos la semana pasada, tenías un comportamiento errático, arranco por lo macro y particularmente por lo cambiario, que es lo que nos ha llevado tanto tiempo, sobre todo previo a las elecciones, pero que después de la elección incluso uno decía, che, el dólar no está alto, y había alguna duda del mercado. El mercado sigue esperando con expectativa de qué va a hacer, cuál va a ser la hoja de ruta cambiaria. Hoy... el gobierno, ¿te acuerdas que en algún momento Caputo dijo, yo me siento cómodo con un dólar de 1.500? Sí. Bueno, pusieron evidentemente una punta vendedora en 1.490 aproximadamente, es decir, lo clavaron ahí el dólar y evidentemente pretenden que ese sea el tipo de cambio por el que funciona la economía. Hoy veías el dólar minorista en el Banco Nación estaba a 1.500 exactamente y estaba planchado ahí. Ahora, decía, esto abre la puerta a algunas decisiones. 1.500 es casi el techo de la banda. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar ahí? ¿Tiene sentido? Todo indica que hay algún anuncio en materia cambiaria próximamente. ¿Bien? Y que vamos probablemente a un esquema de lo que se llama flotación sucia, es decir, yo intervengo con el dólar, parecido a lo que tenías hasta ahora, pero con un esquema de bandas, o en realidad, para ser preciso, un esquema de bandas más chiquitito, que implique que cuando llegues a los bordes de las bandas intervengas vendiendo, comprando, con lo cual hagas esto de la intervención sucia que recién mencionaba. Quizá con un valor del dólar un poquito más alto. Bueno, esa es la gran pregunta, es el esquema que utilizó Israel. El otro día en un paper el gobierno mencionaba justamente esto, así que yo medio doy por descontado. No lo tengo claro, no lo anunció el gobierno, no se sabe, pero a mí me... Estás intuyendo. Los datos indican que vamos hacia ahí, da la impresión que optaron. ¿Te acordás que en algún momento después de la elección yo dije, miren, tienen una nueva oportunidad, se pueden enamorar del peso apreciado, del dólar barato, y volvemos a foja cero en un ratito, un rato, o pueden estirarla, cero, otra vez a la presión sobre el o pueden dólar. estirarla con un esquema más parecido a esto que estamos diciendo. Da la impresión que vamos hacia ahí. El gobierno dice, la gente dejó de tomar crédito, se cayó la demanda de dinero, entonces hay posibilidad de remonetizar. Yo puedo comprar dólares y poner guita en la calle y que eso no me pegue en la inflación porque no va a ir contra el dólar. Bueno, si sale así, efectivamente es así, podría comprar dólares, acomodar un poquitito el frente respecto del Fondo Monetario Internacional, que vienen cumpliendo terriblemente, y generarle a los mercados más expectativa de que eso es más sustentable en el tiempo. Puede acomodar la macro. Y eso a las familias que nos están viendo, ¿con qué lo comen? Si lo pueden comer, digamos. ¿Vos decís si a la gente le va a ir bien? Si eso va a generar un mejor impacto en la vida cotidiana de la gente, claro. No. A ver, tienen que pasar una serie de cosas. Da la impresión que volvemos a un esquema más parecido a la Argentina de los primeros 3 meses del 2025. Lo digo, la gente quizás que no está viendo dice, pero ¿cuál era? Claro. Bueno, una especie de 2 velocidades, lo pienso en términos de consumo, ¿no? 2 velocidades, ¿en qué sentido? Un segmento de la población, quizás el 20%, que tiene poder de ahorro, que ve el dólar planchado y sostenido, y como tiene un nivel de ingreso más o menos razonable, bueno, se puede ir afuera, cambia el auto, hace es un modelo para el 20-25%. Sí. Y el resto complicado, que le acaba de subir la luz 4 o 5% y tiene un problema serio. La carne acaba de aumentar, aumenta el transporte 4%. Entonces la tensión, no tiene margen, la tensión que podríamos ver en la calle eventualmente es ese 75% de la sociedad que no le va a ir mejor, que tiene que bancarse el ajuste y se lo banca. ¿Y cuál es esa dinámica con este plan que mencionas? Con un plan macro que lo puede ordenar, que lo pueda acomodar. Y si eso no le pone un techo también al crecimiento, más allá corro minería y energía. Porque la persona que tomó un crédito el año pasado y dinamizó en parte la economía justamente porque demandó dinero, pero tomó el crédito para pagar la luz. Es cierto que si baja la tasa se le hace más viable o puede reducirse el nivel de incumplimientos que acá hemos mostrado en más de una oportunidad de las familias. Ahora, eso no significa que vaya a tomar otro crédito, porque todavía tiene que pagar el crédito para pagar la luz, y todo indica que el salario no va a ganarle la inflación más allá que marginalmente, ¿no? Carlos, ¿en qué momento lo ves al gobierno después de todo este panorama que hicimos de arranque de programa? No sé si decirte horrible o fantástico, pero... ¿Horrible o fantástico? Sí, claro, te digo, porque uno ya se marea con tantas idas y vueltas. A ver, yo comparto la idea esta de la inestabilidad. Me parece que es un hallazgo, digo, la figura,
creo que vamos a seguir viviendo momentos. Esto de los espasmos que decía Sí, Mariano. me gustó porque esto es lo que ha pasado. Esta escena de los abrazos repetida hasta el cansancio, digamos, ya la hemos visto. Ya hemos visto los festejos. ¿Vos como integrante de gabinete alguna vez tuviste una escena así? Imagínate. No, primero no teníamos reuniones de gabinete y segundo, había un sentido de ridículo que no tratábamos, de que no superarlo, digamos, ¿no? No, yo no pude dejar de pensarlo. Es inimaginable, pero no solamente en una reunión de gabinete. En cualquier de los 12 años, eso no. Pero a mí lo que más me impacta es lo de... Y yo he tenido hermosos abrazos con Néstor y con Cristina. Claro, no quita abrazos, no es sin abrazos. Pero esto no. A mí lo que más me impacta es lo de Pétrico. No, sí, eso, lo demás ponele, se abrazan. Pero es simbólico de algo. Salir a saltar a ver, como dos. ¿simbólico de qué? No sé qué tanto le debe, qué le agradece, porque esas cosas tienen ese sentido. Pero, escuchame una cosa, Pablo. Sinceramente basta. Yo de esa escena, no, me parece de una frivolidad, no sé si fue Irina, de una banalidad en estos momentos. Parliamo de cosas serias. A ver, Carlos, sí, lo que pasa es que son el gobierno y hacen estas cosas y operan desde este También desde este hicieron lugar. en la arena Movistar, qué sé yo, bueno, allá ellos. Entonces vos lo que decís, o coincidís en que esta es una escena o es una foto del momento, pero que de ninguna manera vamos a tener una suerte de verano del gobierno, de primavera del gobierno. No se condice con el momento que estamos viviendo, no hay un escenario, para mí, no hay un escenario de estabilidad, que finalmente es lo que permite la homogeneidad del sector empresario en la Argentina, es apoyar a un gobierno con el que pueden tener diferencias o no, pero homogéneamente valoran el tema de la estabilidad, valoran el tema de la reforma laboral y bueno, y con eso el sector empresario y los sectores dominantes en la Argentina están contentos, ¿no? Creo que están dando pasos inclusive de consolidación de ese poder hegemónico que pretenden hegemónico. Y bueno, en ese escenario la reforma laboral la impulsan porque están convencidos que tienen todas a favor, digamos, forma parte del festejo. Yo creo que están festejando por anticipado. Sienten que tienen el consenso. Sí. ¿Y vos qué crees? Y yo estoy preocupado. Yo estoy preocupado porque no veo que la gente se esté preocupando. Yo estoy preocupado porque le están mintiendo, le están diciendo que es a su favor o a favor de la pequeña y mediana empresa. Y es mentira, absolutamente mentira. La Nación, Sturzenegger advirtió en España que el gobierno busca desarticular la estructura de los gremios. A confesión de parte, relevo de prueba, dicen los Pero vos abogados. trato de interpretarte y vos decís, hay una batalla cultural que parece perdida respecto a la sociedad sobre eso. Estamos en ese escenario. Está en la pelea. Yo creo que vamos hacia un aumento de conflictividad real, en un escenario de inestabilidad política que ahora parece inimaginable, pero también era inimaginable el resultado de los otros días. Como dice Álvaro García Linera, los triunfos son breves y las derrotas también. Bueno, no sé, te quiero preguntar, ahí voy, tienen preguntas Hernán y Mariano, pero también era inimaginable después del triunfo de Macri de medio término, esa movilización cuando intentaron la reforma previsional. Así es. También es cierto que no parece ser la misma escena, ¿no? No es de los mejores antecedentes que yo traería en todo caso a colación. Hay otros antecedentes de la historia argentina y con respecto a estos procesos que se consideran ganadores y que de golpe se caen. Y mirá, yo creo que el menemismo pensó que tenía todo atado y no terminó bien. Pero estuvo 10 años. Pero perdón, estuvo 10 años. Estuvo 10 años, sí, bueno. Bueno, qué lindo es dar buenas noticias, ¿no?
¿Te acordás? Sí, vuelvo a repetir que los triunfos no son tan largos y las derrotas tampoco. Pero bueno, nos toca vivir este momento y... Carlos, ¿hay alguna autocrítica del Movimiento Nacional Popular, del peronismo concretamente, de no haber llevado adelante una necesaria revisión de las cuestiones laborales? A partir del cambio de mapa, ¿no? Que hay los monotributistas, el trabajo informal, hay un montón, hay un magma ahí que está dando vueltas y parece que el peronismo sigue hablándole a la gente como si fuera que toda está en blanco. No. Bueno. Primero, no es así. Segundo, dividamos un poco, porque a mí me cuesta hablar del tema laboral y hacer todo, ponerlo todo en un paquete, porque a mí me tocó estar 12 años y los problemas... Por eso te lo pregunto. No, pero lo que quiero decir es que los problemas del trabajo en ese momento, yo creo que los dos presidentes le dieron respuesta, digamos. Ahora, luego aparecen fenómenos nuevos y es lo que creo que vale la pena atender, y yo creo que en nuestras fuerzas se está trabajando, pero muchos sectores, desde Hernán, digamos, entre otros, sobre un escenario laboral que tiene problemas, sin lugar a duda, algunos de ellos más o menos estructurales y otros nuevos, y hay que darle respuesta. Ninguno tiene que ver con la reforma que ellos están planteando. No, eso está claro. No, bueno, digo, porque ellos están planteando que dada que no se genera empleo, dada la informalidad, ¿no? Hay que hacer esta reforma. Esta reforma, sí, lo que más o menos se conoce, que por otra parte es la vieja historia y la vieja agenda de la derecha en la Argentina, no ha cambiado puede ser que haya algunos años. Sectores que merezcan una revisión sectorial, pero te lo digo, que creo que eso apuntaba un poco Mariano pero también. Te lo digo ahora, a mí me parece que los trabajadores de plataforma, que era un trabajo que no existía literalmente cuando en Cuelitempi, yo creo que hay que hacer lo que están haciendo otros países, que es regularlo, como lo regula España y como lo regula México, y no de la forma como seguramente se va a regular acá, que es considerar un trabajador independiente y demás. Y hay muchos otros temas, el tema de los horarios, hablan de las 12 horas, sería una tontería. No me voy a detener, pero sí nosotros tenemos que proponer. Hay un tema que hace 100 años que no se discute. ¿Cuál? En la duración de la jornada. Hace 100 años que tenemos la misma jornada y somos, junto con México, que la va a cambiar ahora, los dos países que tenemos la jornada más larga de América Latina. Ah, pero ellos la quieren extender más. No, por eso digo, así arranqué. Si la quieren llevar a 12 horas, yo no quiero ni perder el tiempo, en esa discusión. Porque estamos en busca del récord. El gobierno más grande en llevar la reforma. Más todo. Carlos, te pregunto dos cuestiones. Primero, vos un poco hacías un panorama más bien sombrío respecto a esta discusión. Te pregunto, ¿quién podría parar la reforma laboral? Me da la impresión que en el Congreso es difícil, porque acá... No lo digas, déjame cortar la pregunta y... No, pero quiero decirte opciones. Pero bueno, vamos a hacerte cargo. Pero pará, te agrego una segunda además, que es... A ver, hay mucha gente, nosotros pasamos un tape acá y demás, y uno lo suele ver, que reivindica la reforma laboral. Dice, no, está bien la reforma. Y vos decís, pero sos un laburante, no creo que te convenga. Si sos trabajador registrado y si sos de Rappi tampoco te conviene, porque no hay ninguna cosa por la cual te vaya a ir bien a vos. De última equipara para abajo. ¿El gobierno fue eficiente en cómo comunicar o qué pasó ahí? No, me parece que hay un proceso de larga data, de más de 40 años, perdóname, de trabajo, de lavado, para simplificarlo voy a decir, de lavado de cerebro, donde se está terminando por aceptar como verdad revelada que la Argentina necesita una reforma laboral. ¿Por qué? ¿Dónde?
¿Alguien cree que la reforma laboral va a resolver alguno de los problemas importantes de la Argentina? ¿Alguien cree que a través de la reforma laboral se va a generar más empleo? No, supongo que no. Hay que explicarlo con mucha claridad. Pero la Argentina necesita una reforma laboral. Carlos, perdón, la Argentina necesita pero una reforma laboral virtuosa. No esta porquería que están tratando de ellos. De eso estoy hablando. Pero lo que ocurre es que, a ver, ordenemos, si no... Si no, nos volvemos locos. No es necesaria una reforma laboral de ningún tipo para resolver los problemas más importantes que tiene la Argentina. ¿Hace falta una reforma laboral para resolver alguno de los problemas laborales que tiene la Argentina? Que no sea la generación de empleo, que no sea la mejora de salarios, porque eso va por otro lado, porque eso se resuelve con política. Con políticas laborales, con políticas económicas, o sea, crecimiento económico, con otro modelo económico, con el crecimiento económico orientado al empleo, eso por otro lado. Entonces, ¿qué es lo que queda? Quedan reformas laborales que vuelvan a incluir a los que ahora están excluidos, que resolvamos el tema de la informalidad, que es mentira que llegó para quedarse, porque la informalidad en la Argentina hubo un tiempo que bajó del 50% al 32%. 18 puntos bajó la informalidad. ¿Por qué? Porque había una decisión política, una voluntad política y por lo tanto políticas que llevaban a que el trabajo no registrado se convirtiera en registrado. Eso es interesante, Carlos, si vos sabés que hay una discusión interna hacia adentro de los espacios que algunos dicen, no, bueno, hay que aceptar la realidad, hay un 50% de informalidad o hay un porcentaje muy alto de informalidad que hay que aceptar y trabajar sobre eso, y otros que dicen, no, hay que trabajar para que eso se vuelva formal. Pero eso... claro que es esto último, porque además a mí me llama mucho la atención cómo se verbaliza esto, ¿no? Se dice, aumentó la informalidad. ¿Sola? ¿Qué es la informalidad? ¿Es un hecho de la naturaleza? ¿Ocurre por mandato divino? No. La informalidad son empleadores que no le cumplen a sus trabajadores registrándolos. Eso es la informalidad. Que no es lo mismo que la desocupación, que no es lo mismo que los autónomos. La Argentina siempre tuvo trabajadores autónomos, independientes, y una buena cantidad, digamos, de paso. La informalidad es otro problema. Entonces, la informalidad se ataca de distintas maneras, como se hizo en algún momento. Se ataca mirando bien el tema en las pequeñas empresas. Yo creo que hay que ponerle justicia, digamos, al sistema tributario, tiene que ser más equitativo. Porque vos sabés que hay pequeñas empresas que si tuvieran todo formal no aguantan. Porque son de supervivencia. ¿Qué le vas a pedir? Que sean más productivas. No pueden ser más productivas, no están en el mercado para ser más productivas. Entonces, pero sí hay grandes empresas que deberían pagar otro tipo de cargas sociales. Recuperar la inspección del trabajo. Hoy, con la tecnología, ya que hablamos tanto de las nuevas tecnologías, nos importa tanto, nos cambió la vida tanto, ¿no sería la hora de que también cambie cómo se controla la formalidad del empleo? Pero de fondo vos lo que decís es, un pequeño y mediano empresario o un empresario de la característica que fuera, no va a contratar ni a formalizar más gente eventualmente por esta reforma. Lo va a hacer si puede vender más de su producto, si se le va mejor en su laburo. Es que eso es el gran hallazgo de lo que está... Un empleador contrata trabajadores cuando tiene el talonario lleno de pedidos. ¿Ves que eso todo lo demás es mentira. Dáselo regalado al trabajador. Recuperar la esclavitud, no lo va a usar. Tampoco le va a querer porque le rompe algo en la cocina. Además le sale más caro. No, yo quiero reivindicar lo que dice Tomada, porque es verdad que muchas veces se confunde la generación de empleo con reforma laboral y cuando en realidad son políticas económicas las que resuelven la generación del empleo. Pero es una cosa que es tan sencilla de entender, pero a veces es muy compleja de explicar y lo dijo con unas palabras. O la política le cuesta mucho llegar con ese mensaje. Pero ahí es donde yo digo a veces que el mensaje no llega a determinados sectores de la sociedad. ¿Cómo hacer para que esto que acabas de decir tan sencillamente pregne en la sociedad? Bueno, a ver, estoy seguro que un montón de compañeros míos y compañeras, incluso que han pasado por este programa, lo dicen. No sé
que tenemos problemas de comunicación, bueno, tenemos problemas políticos, no solamente, de comunicación, pero está clarísimo para nosotros que se trata de políticas, de crecimiento económico. A ver, una cosa, la Argentina tiene un futuro aventuroso, salvo en una circunstancia, salvo que este gobierno dure. Digamos, es la única forma de arruinar a un país que tiene por delante una perspectiva en materia de economía del conocimiento, en materia de minería responsable, en materia de energía, seguir con la industrialización de la ruralidad, de que se habló en algún momento. Digamos, hay infinitas, el turismo, que es algo que todavía de Argentina y es muy generadora de empleo. Bueno, todo eso está por delante. Ahora, para eso tenemos que tener un país, un gobierno que genere políticas para hacer crecer esos sectores, insisto, que a su vez sean inclusivas. Una sola cosa. Sturzenegger está en estos momentos en España, ¿sí? Y acaba de decir que la verdad es que el gobierno busca desarticular la estructura de los gremios. Lo está diciendo en un país como España, que acaba de hacer una reforma laboral inclusiva. Y lo digo, y es muy simbólico, porque la Argentina se encargó de seguir militantemente las reformas laborales de reguladoras de España. España fue una referencia para la Argentina en materia de reformas laborales. ¿Sí? ¿Qué hizo este gobierno? ¿Qué hizo la ministra de Trabajo, Yolanda? En España llamó al diálogo social, convocó a los empresarios, convocó a los sindicatos y hicieron una reforma para regular el empleo de plataforma, para bajar la jornada, para terminar con los contratos precarios. Y no ha pasado nada. Se ha aprobado la reforma, es ley, hace ya como 6 meses que está en funcionamiento. En ese escenario, Sturzenegger, el rey de los fracasos, va a vender lo que está haciendo en materia de reforma laboral. Se le van a reír en la cara. Sí, hay que ver con qué interlocutores está. No, está hablando con los empresarios, no de la COE. Pero entendés lo que quiero decir, digamos, fue mala la experiencia argentina de seguir a los españoles. ¿Por qué no probamos ahora? Estaría interesante, ¿no? Claro. Pero no se les ocurre, porque están para otra cosa. Ellos han venido a deslaboralizar la relación de trabajo, a deslaboralizarla. Acuérdense cuando Milei decía que el trabajador y el empresario en realidad son dos sujetos que se tienen que poner de acuerdo. Que pueden dialogar y concertar las condiciones de trabajo. Yo me imagino las conversaciones de Paolo Roca con Juan Pérez, tornero de la... Claro. Carlos, por tu experiencia como ministro de Trabajo, por tu experiencia como dirigente, por militante peronista, si fueras... Bueno, te tenés que hacer cargo... Por veterano del pánico. No, al revés. Tenés que hacerte cargo del recorrido, es al revés. Si fueras asesor de la CGT, ¿vos qué les dirías? ¿No? Te iba a hacer un chiste que ya me aburrí de hacerlo yo mismo. Si haces un mapping, una marcha para el 17 de octubre, pero no te lo voy a hacer. ¿Vos qué les dirías? Porque yo tengo otro respeto por el movimiento obrero que va más allá. Yo tengo mucho respeto por el movimiento obrero, por eso el enojo. A ver, por mi respeto por el movimiento obrero. Yo creo que hay mucho para hacer. Pero esperá, ¿le decís dialogar? ¿Le decís combatir? ¿Le decís calle? No. Diálogo, nada. Esta reforma laboral no se puede aprobar. Esta reforma laboral hay que rechazarla, confrontarla, esclarecer a los trabajadores, concientizar a la ciudadanía, movilizar otra vez y hacer paro. No se puede aceptar. Pregunta, Carlos. Si todo esto se hubiera hecho con todos los conflictos anteriores donde se le reclamó a la CGT que tuviera más presencia, ¿no se hubiera retrasado la agenda de la reforma laboral? Con este gobierno no nos engañemos. Con este gobierno no quiere hablar ni con los negociadores.
ni con el sector negociador. Entonces, pero hubo parte de reforma laboral que avanzó ya con el decreto con el 70. DNU no, 70. el decreto, Que lo paró. no, perdón, Lo paró el la DNU justicia. 70 lo para la CGT. Una parte. Hay Hay una una parte parte, de la ley bases. hay una parte. No. A ver. No, por favor. Ya bastante cargo le ponen al rey lo que es del rey. No, al César era. Al César lo que es del César. A dar lo que es de dar. La reforma laboral que estaba incluida en el decreto 70, que es el capítulo 4, se paró con una cautelar de la CGT que la llevó movilizada a la Plaza Lavalle y al día siguiente hizo otra movilización y convocó a un paro general. Eso fue el DNU 70. Con respecto a la ley de bases, ahí dicen que hubo algún tipo de diálogo que limó alguna de las cosas que traía esa ley de bases, que por otra parte después en el Parlamento también me gustaría reivindicar el bloque parlamentario de, no sé, Frente de Todos, Fuerza Patria, que cambiamos el nombre. ¿No? Unión por la Patria. Unión por la Patria. El que preside Germán Martínez. Claro. Ese bloque yo creo que ha tenido una actitud muy digna, no tan habitual dentro del movimiento nacional y popular en cuanto a mantener incluso reivindicó la calle con la política, ¿no? Exactamente. Y bueno, votó siempre en contra y perdió las votaciones que tenía que perder. Esa ley de bases que salió, dicho sea de paso, esa ley no se aplica, no la usa nadie, no sirve para nada. El propio Sturzenegger se enojó en idea con los empresarios y dijo, pero les di una ley para que echen, pueden despedir a quien quieran y no lo hacen. No tiene vergüenza ese tipo, no tiene vergüenza ni perdón. Igual más allá de que no se aplique, en su momento, recuerdo porque lo hablamos, llamaba la atención la falta de resistencia a la modificación del régimen de indemnizaciones, por ejemplo, ¿no? Bueno, el fondo de cese, para entrar en vigencia, requiere que sea firmada por un convenio colectivo, con lo cual tiene que haber la firma de un sindicato. La ley lleva casi un año de aprobada y no se ha firmado ninguno. Digamos, a veces no se puede parar en una instancia, pero se puede parar con los hechos. El movimiento obrero se puede escribir 4.000 libros, pero digamos, también entendamos en qué momento está la clase trabajadora. Me parece que nos estamos olvidando de que estamos frente a un gobierno de los más represivos que ha habido en democracia. Carlos, no quiero entrar en una discusión que nos va a llevar mucho tiempo, pero si el momento de la clase trabajadora no puede ser modificado por las dirigencias sindicales, ¿quién yo te voy a decir una cosa, te lo digo clarito. Hay grandes dirigentes sindicales en la Argentina, grandes dirigentes sindicales, que son un orgullo, ¿sí? No todos son iguales, y que hoy no pueden movilizar a sus trabajadores. No los pueden movilizar. ¿Por qué? Porque no quieren, porque los despiden, porque están amenazados. Y cuando hablabas antes de que te imaginás un crecimiento de la conflictividad social... También incluyo a la CGT. ¿Qué estás imaginando? Que todos los sectores, como pasó también ahora, cuando empezaron a juntarse los sectores en conflicto y lograron formar un frente sindical, Hernando debe saber, hay un frente sindical donde está la UOM, donde está ESMACA, donde hay varios sindicatos que están activando, juntando los conflictos que están separados. Pero yo creo que es una buena estrategia. Bueno, ahora ese frente sindical que tiene varios aceiteros, tiene varios dirigentes, varios sindicatos juntos y movimientos sociales. Bueno, me parece que a eso se va a sumar en los próximos tiempos todas las centrales sindicales. La CTA también ha estado movilizada. Mariano. Carlos, vamos del otro lado del mostrador. O sea, hablamos de la CGT, de los trabajadores, de la conflictividad. Pero del otro lado del mostrador vos también conocés bastante el paño.
Uno de los grandes problemas que tiene la Argentina, o por lo menos de hace 40, 50 años, no es la desaparición de una burguesía nacional, y con esto corro a las pymes del medio, ¿no? La burguesía nacional tal como la conocemos, un Helbar, por Yo ejemplo. creo que es el gran problema. Yo creo que es el problema. Es el problema. El problema. Ponemos mucho el acento en otros lados y creo que realmente lo que ha pasado en la Argentina es que, no más de 40 años, es que no tiene una burguesía que haya hecho, como en otros países, coincidir sus intereses materiales, que los tiene, con un proceso productivo que a su vez sea inclusivo y generador de empleo, no como primer objetivo, pero sí está presente. Por default. Y eso ha pasado en otros países. No digo que esos otros países tengan un mejor estándar de vida que la Argentina, pero sí es cierto que tienen una burguesía nacional más nacional que la Argentina, sin lugar a dudas, que, insisto, por lo menos se plantean, primero, invertir en su país. Segundo, que esa inversión tenga que ver con la producción y con avanzar en fronteras tecnológicas. Y tercero, la inclusión social. Y esas dos burguesías son, uno el gobierno, una la burguesía brasilera y la otra la burguesía mexicana. ¿Y quiénes pueden colaborar a construir eso? Y hubo intentos, fracasados todos, yo creo que ellos mismos. Y ¿sabes qué? Deberíamos poner el ojo mucho más en eso. Mucho más en ese sector. El otro día estaba viendo Acá lo ponemos igual, ¿eh? Acá en QR le damos bastante pelota. Por eso yo vengo siempre a QR. El otro día estaba viendo un estudio de la Fundación Friedrich Ebert, muy bueno, sobre los jóvenes y los distintos problemas. Y se habla de distintas cuestiones. Se habla de los sindicatos, se habla de los trabajadores, de los jóvenes, del Estado, de la educación. De lo único que no se habla es de las empresas. ¿Cómo? ¿Cuál es la responsabilidad? Han logrado, en estos 40 años de neoliberalismo, han logrado que siempre la culpa de lo que le pasa a la Argentina sea o del Estado argentino o de los trabajadores y sus organizaciones. ¿Alguna vez, como acaba de decir Mariano, y celebro que en este programa ocurra, podemos torcer la mirada e incluir en el análisis también lo que pasa en el sector empresario y no solamente sus internas, sino cuál es el rol que efectivamente están cumpliendo? Porque yo creo, y con esto por lo menos en este termino, digamos, es Puedes seguir igual, ¿eh? Bueno, ustedes digan, pocas veces he tenido tanto tiempo para poder conversar. Vos sacaste a las pymes, y está bien, entiendo, pero hay que incluirlas porque además creo que en el futuro del movimiento nacional y popular, con lo que esto quiera, se le bajó la silla acá. Ahí se lo arreglaba. Hicieron una operación. Es un aviso. Con lo que esto quiere decir es aliarse con los sectores productivos, tanto sean los sindicatos como las pequeñas y medianas empresas. Va a ser muy difícil para el movimiento nacional encontrar alianzas políticas, porque va a estar muy condicionado por todos lados. Entonces, yo creo en un diálogo verdadero, profundo, intenso, con programas entre la pequeña y mediana empresa y su archipiélago de representaciones y las centrales sindicales. Carlos, más allá de lo que dice Mariano, tenemos que cerrar. Te voy a hacer la última. Cerra vos con una sola definición. A riesgo de que la casetees, pero no sos muy casetero, ¿en qué momento está la interna dentro del propio espacio popular? Mal. Pero supongo que irá mejorando. Pero no, ¿qué te voy a casetear si es a cielo abierto? Lo lamento, pero yo creo que tenemos un enorme, ahora sí va a aparecer cassette, pero es lo que pienso, yo creo que tenemos un gran desafío, ahora más que nunca. El movimiento nacional está corriendo peligro y
y alrededor, y se habla mucho de que hay que revisar, yo estoy de acuerdo, autocrítica, ya hemos hecho tanta autocrítica. Yo creo que lo que hay que hacer es agarrar las 3 banderas históricas, reformularlas, adecuarlas a los tiempos que ocurren y seguir peleando por la independencia económica, por la soberanía política y por la justicia social, que no es cierto que esté de modé, que no es cierto que hay que arrasarla, porque si no, el día que nosotros abandonemos ese lugar, en ese momento sí va a verse lograda la hegemonía que tanto pretende Milei y sus... Y vos frente a esa situación horrible de la interna que mencionás, ¿te ponés por afuera y decís qué horrible esto, resuélvanlo, o asignás responsabilidades o te involucras? Bueno, no soy quien para andar asignando responsabilidades, sino no es que me esté borrando, sino que no me parece que corresponda. Hay gente que, hombres y mujeres que están poniendo el cuerpo y que tienen responsabilidades y tienen que resolverlo. Ellos. Carlos, gracias por haber venido como siempre. Un gusto. Prometemos la próxima silla. Por suerte fue Fue extraordinario que sea me encontró el equilibrio igual después. Yo tenía que controlarme porque veía que te iba bajando. Como buen ministro... Y vos creías que estaba arrugando en las ideas. Como buen ministro... Pero fui, la levanté. Te reacomodé. Como buen ministro le encontró el equilibrio y encontró un punto de apoyo. Gracias por haber venido. Hablando de todo esto, en la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof presentó el presupuesto. Esto va a ser todo un tema, porque presenta el presupuesto el gobernador de la provincia y después tiene que ir a refrendarlo la propia legislatura, y es muy probable que muchas de estas discusiones aparezcan en esa situación. Vamos a escucharlo. Nosotros hemos empezado esta ley, la ley de presupuesto, pidiendo a la legislatura bonaerense que declare la emergencia económica en nuestra provincia. Es una realidad de la que parte nuestro presupuesto, pero es una realidad que de una vez por todas, más allá de resultados electorales, de ayuda norteamericana, de una vez por todas el gobierno nacional tiene que observar y tiene que atender, porque la responsabilidad de lo que está ocurriendo, y se ven los números y en las estadísticas, queda marcada por las fechas. Desde que llegó este programa económico, este presidente no ha parado de producirse una verdadera hecatombe productiva en nuestra provincia, mayor desigualdad y más necesidades por todos lados. El gobierno nacional se borra, deserta, no está. El gobierno de la provincia, sus intendentes e intendentas, damos la cara todos los días. Estamos ante una situación inédita, más necesidades, menos recursos para atenderla. De ahí surge el presupuesto que hemos diseñado para el año 2026. Presupuesto, ley de financiamiento, ley impositiva. Bien, insisto, este va a ser un territorio seguramente de disputa dentro de esa discusión interna. Después hay nombramientos en organismos, está el pedido por un endeudamiento para seguir roleando deuda dentro de la propia provincia, hay cuestiones fiscales. Va a ser interesante ver cómo se dan todas esas discusiones que se fueron expresando después de la elección del 26 de octubre en estos territorios, si es que no aparece un ámbito donde se puedan discutir un poco más a la luz del día, cosas que ya están muy sobre la mesa y me parece que hace muy mal ocultarlas y negarlas, digamos, ¿no? Pero bueno, esto que acaba de presentar el gobernador de la provincia, el presupuesto 2026 para la provincia de Buenos Aires, va a ser seguramente uno de esos espacios. Pausa y al regresar, novedades sobre el tema Libra, muy importantes. Y Hernán Lecher dice, che, miren lo que está haciendo Trump. El gobierno de los Estados Unidos, comprando acciones de empresas. ¿De qué se trata? En un ratito nomás. Movete a las promos que querés. Movete a las promos que buscas. Movete a Credicop. Las mejores promos de ahorro en supermercados y ahorro en combustibles todas las semanas pagando con los medios de pago Credicop. Más promos como estas, movete a nuestras redes. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta?
Betano, divertite a otro nivel con el bono de bienvenida. Espero que te guste. Cociné un pollo con papas, acariciado por una cocción a gas envolvente y uniforme, para luego ser realzado con un suave calor preciso. Ah, ¿lo hiciste al horno? Cueste lo que cueste. El primer streaming de Perfil.com, conducido por Román Iuch junto al Doc Juan Herbela, los periodistas Marcelo Mármol Moura y Lucas Buceta. Información deportiva, opinión y análisis. Cueste lo que cueste. De lunes a viernes, a las 10 horas, por Bravo TV. Emprendidos, con la conducción de Ornella Flench. Historias de emprendedores en primera persona. Consejos prácticos para alcanzar sus metas. Emprendidos, de lunes a viernes a las 12 horas por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy una bandera de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que los imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me vengas con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodistas. ¿Sí? Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a Perfil.com. Hay casa, hay freezer, hay helado, hay serie, hay sillón, hay bono helado, hay amigos, hay reunión, hay postre blog, hay cumple, hay bardo, hay mogul helado, hay postre, hay palito. Hay casa, hay freezer y tus chocolates y golosinas favoritas hechas helado. Betano, divertite a otro nivel con el bono de bienvenida. Muy bien, seguimos con mucho más QR. Miren esto que pesca Irina Hauser, pasa un poquito bajo radar, pero nos parece muy importante. Esta es la portada. Pato Vica. Se rían, chicos. Miren. Bueno, pero hay un detalle muy importante, que es el detalle de Victoria Villarruel por detrás. Porque Patricia Bullrich, teoría de Irina Hauser, le está robando agenda a Victoria Villarruel. Ustedes saben que se viene en el Senado esta disputa eventualmente, Irina. Exactamente. ¿Quién conduce en el Senado? No tengas dudas quién va a conducir en el Senado.
No sé. La patovica. Veremos. Pero lo cierto es que Patricia Bullrich está profundizando sus ideales de esta época, ¿no? Porque sabemos que lo fue mutando a lo largo de toda su trayectoria. Bueno, y parte lo demostró la semana pasada, cuando se cumplían 204 años de la Policía Federal y hubo una suerte de celebración. Y en ese contexto anunció su decisión de cambiar los nombres de las escuelas de cadetes y de suboficiales. La escuela de cadetes en realidad quien había cambiado el nombre fue la ex ministra Nilda Garré, porque la decisión en ese momento, en el año 2011, fue que dejaran de tener nombres de represores, claro, esas escuelas. La de cadetes se llamaba Juan Pirker, que había sido el jefe de la Policía Federal del gobierno de Raúl Alfonsín y que falleció durante el gobierno de Alfonsín en el año 89. Y la de suboficiales llevaba el nombre de Enrique O'Gorman, que había sido alguien que en 1867... entre en realidad 1867 y 74 cuestionó métodos que se utilizaban con las personas privadas de la libertad, que los consideraban métodos de tortura. Bueno, ¿qué nombre sacó Nilda Garré? Sacó el de Ramón Falcón. Ramón Falcón, que había sido alguien conocido por sus... Bueno, en los 70, ¿no? Falcón fue jefe de la Policía Federal en el año 1974. Y entre otras cosas, bueno, es conocido uno de los hechos en 1800. los que... ¿Ese no fue Villar? 1900. Villar. Es 1900, Falcón es el de la Patagonia Rebelde. Claro. Sí. Fue en 1919, fue en el 19. Fue en el 19, en el 20, fue durante la semana. El jefe de la policía, Villar. Ahí está. Exactamente. El jefe de la policía, Villar. Ese fue en el 64. Y además vinculado con la AAA. Claro, ¿no? Así es. Villar. Bueno, los nombres que decide restituir, disculpen la confusión, no hay problema. Patricia Bullrich, son el de Ramón Falcón y el de Alberto Villar, para las escuelas de cadetes y para las escuelas de suboficiales. Simbólicamente es tremendo. No, es tremendo. Por eso, bueno, me parece que uno no puede eludir vincularlo con estos ideales que la que los traía era Victoria Villarruel. Claro. ¿No? Bueno. Es una piña en la boca a los derechos humanos, es algo repugnante lo que hizo, o lo que quiere hacer o lo que hizo, no sé si ya lo hizo. Es un retroceso muy importante y además como dice Iri, tiene la jugada de tratar de recuperar una agenda que se la había llevado, quizá con todo éxito, Victoria Villarruel. Es repulsivo, la verdad, repulsivo la palabra, repulsivo. Coincido. Vamos a ver parte de ese acto en la Policía Federal, donde habló de otras cosas y, bueno, de su agenda, ¿no? Patricia Bullrich. Estamos cambiando una filosofía, de la filosofía que regía en nuestro país, donde siempre el victimario era el policía y la víctima el delincuente. Lo dimos vuelta. Hoy, la ciudadanía argentina y también en la mayoría de las provincias argentinas rige el principio de autoridad, de orden y de que las hace, las paga. Y el policía que tiene que actuar en defensa de los ciudadanos, en defensa de las víctimas, es quien está cumpliendo el deber, a quien nosotros apoyamos, el Estado apoya y la ciudadanía apoya. Ese es el paradigma, el que las hace, las paga. Bueno, les estaba agradeciendo la represión, básicamente, ¿no? De todo este tiempo. Y diciéndoles, los voy a seguir bancando. Habló también de cuestiones que tienen que ver con la anhelada reforma penal. Estaba escuchando, de hecho, ahí presente el camarista de casación Mariano Borinsky, que es el que además está comandando el grupo de la reforma del Código Penal, que quiero aclarar que esa reforma no existe hasta que se vota, ¿no? Claro. Por ahora es una expresión de deseos. Igual ahora, siempre cuando hay reformas penales, en momentos de demagogia punitiva,
ahí me agarra un miedo respecto de cómo votan, de cómo se votan algunos y algunas, ¿no? Que suelen representar otro tipo bueno, de, sí, de es valores. que de hecho el año pasado se votó la ley antimafia con las supuestas promesas de la lucha contra el narcotráfico Sí. y demás, y la verdad es que hubo votos de todos los sectores. Autorizando ahí, procedimientos muy ¿no? abusivos, ¿no? Autorizando procedimientos, detenciones sin orden judicial, y la verdad es que no sé qué evolución han visto ustedes en la lucha contra el narcotráfico. No sé, vemos narcofemicidios, pero la verdad es que mucho efecto no parece haber causado, ¿no? Porque además lo que dejaba de lado aquella reforma, como contamos en su momento, es lo fundamental, que es la penetración del narcotráfico como en las empresas y en la política. El lavado de ese dinero. En la digamos, ¿no? política, lo que vimos Capaz que hace Esper puede poco, contarnos un poco sobre. y yo creo que te sobre el podría tema. decir bastante. Sí. Ahora, ¿dónde más está profundizando? Sí. Patricia Bullrich también. Bueno, si se Sí, investiga. por sobre todas las cosas. Pero Patricia Bullrich. No, porque pero ella aplica los mecanismos libertarios muy bien en este sentido, que es que ella te cuenta la parte mentirosa como si fuera la salvación de tu vida. Claro. Pero es una mentira, ¿no? Eso es lo que sabe hacer muy bien el gobierno y los libertarios en La general. reforma penal avanza con la misma fuerza que avanzan las otras tres reformas, ¿no? La tributaria, la laboral y la provisional. O pretenden hacerlo, digamos. Y no sabemos, es lo que pretenden hacer. Es lo que pretenden hacer. En la derecha Fest, la semana pasada, fue otro de los escenarios que aprovechó Patricia Bullrich para mostrar este perfil. Ahí se fotografió incluso con Cecilia Pando. Ustedes saben que Cecilia Pando es una de las referentes más conocidas de la defensa de los represores, de la acción de los represores durante la última dictadura cívico-militar. Ahí estamos viendo Es todo en simbología esta, una ¿no? imagen. Bullrich está a la derecha de Pando. Mira, qué detalle. Por suerte tenemos gente en este programa que repara en los detalles. Bueno, y en la derecha Fest, además, donde fue ovacionada, ustedes saben que además en la derecha Fest hay toda una simbología muy violenta, ¿no? Nadie se guarda nada. Nadie se digamos. guarda nada, no, pero además Sí. en el merchandising, en todo lo que hay. Patricia Bullrich fue ovacionada, hay que decirlo, y ella fue una oradora clave de la derecha Fest. Vamos a escuchar también un poquito de lo que dijo ahí. Dale. Volver a poner las cosas en su lugar, es decir, como estamos haciendo ahora, el delincuente con el nuevo Código Penal, si robaste un celular te comes 12 años de cana. Hoy te robas un celular y a la media hora te volvés a tu casa. Con el nuevo Código Penal 12 años preso. ¿Por qué? Porque es tu propiedad. Es propiedad, es propiedad. Bueno, muy clarito, muy elocuente. Ahora, bueno, esto es parte de, supuestamente de la reforma del Código Penal, ¿no? Ahora, por una tentativa de homicidio, ¿Cuánto? ¿cuánto te dan? 400. No sé, no, es que es ridículo que lo que está planteando, porque no ¿Cuánto te, le no te dieron alcanza. ¿A Sabac Montiel cuánto le dieron? 10 años le dieron a Fernando Sabac Montiel, el hombre que quiso matar a Cristina Fernández de Kirchner. Es peor robar un celular que matar, Es peor, lo que está porque- diciendo porque- Bullrich es reivindicando en modo libertario el derecho de propiedad. Exactamente, Que a eso nadie iba. discute el derecho de propiedad. A eso iba. Pero ellos le dan una Es más importante que el derecho a la vida. bueno, estas son los desarreglos que se suelen introducir en momentos también espasmódicos, ¿no? Que se Estos suelen hacer. Son los mamarrachos habituales del Código Y que Penal. después te desacomodan todo el Código Penal y eso permite hacer realmente estragos, siempre sobre los más pobres, los más indefensos, los más vulnerados. Hay una cosa adicional y también que viene de la mano con lo que planteaba Mariano, de por qué es aborrecible todo este mensaje de Patricia Bullrich y sobre todo en lo que atañe a este mensaje referido a los delitos de lesa humanidad, ¿no?
y su cercanía con Cecilia Pando. ¿Y qué está pasando en la Corte? Hace muy pocos días, la Corte Suprema sacó una sentencia, un nuevo fallo, que algunos se preguntaban, esto parece como lo que era el 2x1 en su momento, ¿no? Una sentencia donde respecto de un represor dicen, si un represor va a pasar 3 años con prisión preventiva, eso hay que mirar muy minuciosamente las razones. Nadie puede pasar ese tiempo, ningún represor puede pasar ese tiempo, no dicen represor tampoco, ¿no? Sí. Ningún acusado de crímenes de la humanidad puede pasar 3 años con prisión preventiva. Hay que mirar detalladamente. No, ¿sabés qué es lo que importa acá? ¿Quién frena las decisiones en los juicios de lesa humanidad? La Corte Suprema. Claro. ¿Quién demora las decisiones, las últimas decisiones que te acortarían el tiempo de una prisión preventiva? Claro. La propia Corte Suprema es de una hipocresía fenomenal lo que decidieron. O sea, yo te estiro los tiempos en el proceso y después te digo, no puede ser que dure tanto. Tiene que esperar en libertad. Claro. Entiendo. Bueno, ese fue el mensaje reciente de la Corte y que además fue celebrado en las redes por Cecilia Pando, que recordemos que Cecilia Pando apoyó a Patricia Bullrich en todos sus lanzamientos políticos. Bueno, cerramos con, por eso aparecía la figura por detrás en nuestra portada de Victoria Villarruel, porque esto se va a trasladar también a una discusión en el Senado. ¿Qué rol va a ocupar Patricia Bullrich en el bloque de La Libertad Avanza en el Senado? Y con qué intenciones de controlar efectivamente lo que allí ocurre. Recuerden la cantidad de veces que el gobierno le recriminó a Victoria Villarruel no haber hecho o las picardías o lo que tuviera a mano para frenar algunas sesiones que fueron muy negativas para La Libertad Avanza en una enorme cantidad de leyes. Nos vamos a la pausa y cuando volvemos más QR. Dale, quédense. Para vos, ¿cómo son los créditos personales Credicop? Y son rápidos. Lo pedí hoy. Me llevo esta. Credicop, alto crédito. La cuota, baja. Baja no, bajísima. Chicos, cuidado. Y sí, con Banco Credicop tenés los mejores créditos personales para hacer realidad esos proyectos que tanto esperabas. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni, de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Soy Agustín Neglia, los invito a todos a ver por Amazon Prime lo mejor de La Rioja en nuestra nueva serie de viajes Super Guide por Amazon Prime. Una excursión increíble en La Rioja, ojalá que puedan venir algún día porque es una experiencia inigualable. Betano, divertite a otro nivel con el bono de bienvenida. Hay casa, hay freezer, hay helado, hay serie, hay sillón, hay bono helado, hay amigos, hay reunión, hay postre bro, hay cumple, hay bardo, hay mogul helado, hay postre, hay palito, hay helado chocotorta. Hay casa, hay freezer y tus chocolates y golosinas favoritas hechas helado. Espero que te guste. Cociné un pollo con papas, acariciado por una cocción a gas envolvente y uniforme, para luego ser realzado con un suave calor preciso. Ah, ¿lo hiciste al horno?
Betano, divertite a otro nivel con el bono de bienvenida. Muy bien, estamos con Hernán Lecher en pantalla. Nos va a contar qué está haciendo Trump y dice, está comprando empresas el gobierno de los Estados Unidos. Mirá la portada. Trump avanza. ¿En qué sentido avanza, querido Hernán? Si yo te pregunto, un gobierno liberal, sí. ¿Vos pensás que más bien interviene en la economía o que no tanto? No, se retira por completo. Más bien deja que el ¿no? mercado se ocupe. Acá, de hecho, alto lío cuando vos de repente en la asamblea de una empresa tenías a un director por parte del Estado. Vaya, sí, si lo puede contar los líos Moreno, que se armaron. Condenado ahora por la Suprema Corte, justamente por un cuestionamiento en ese sentido. Ahora, ¿qué está haciendo Trump? ¿Qué está haciendo Trump? Guante o casco, ¿no? Esto pasó medio por abajo del radar. Porque estoy seguro que te lo voy a mostrar así. ¿En serio? Alguna noticia quizás viste por ahí, pero cuando las veas todas juntas vas a decir, oye, había algo. Mirá, repasemos. Primero, el Pentágono adquirió participación en una empresa de tierras raras mientras Estados Unidos busca fuentes no chinas. Bueno, estamos hablando de MP, una empresa, MP Materials, que justamente produce tierras raras. Pusieron 400 millones de dólares. Hola, ¿qué tal? Sacaron del bolsillo y fueron y las compraron. Bueno, se quedaron con el 15% de esta empresa. Bueno, llamativo. Esto fue julio del 25. Vos me preguntaste, ¿cuánto hace? Estamos hablando de los últimos 4 meses. Sí. 4 meses. Pasemos a la siguiente. ¿Qué más pasó? En agosto, Intel, la estatal, dice La Nación, claro, haciendo referencia que ahora el gobierno de los Estados Unidos compra el 10% de la empresa. Efectivamente, desembolsó 8.900 millones de dólares para quedarse con el 10% de la empresa, justamente Intel, vinculada a la cuestión de la tecnología, con un aditamento, dicen la mayoría de las reseñas, que no solo para que vuelva a abrir su planta en Ohio, sino además para que no invierta en China. O no ponga plantas para en China. tener alguna voz dentro de la propia empresa y decidir. Pero yo haría hincapié, mira, compran el 10% de la empresa, haría hincapié en la cuestión tecnológica, por algo que te voy a decir hacia el final. Bueno. Fíjate en agosto también, ¿qué pasó? El día siguiente, el gobierno de los Estados Unidos no descarta entrar como accionista en grandes empresas de armamento. Ah, bueno, tranqui. El secretario de Comercio dijo en ese momento que quieren comprar Lockheed Martin Company, que es una empresa justamente de armamento. Bueno, no la compraron, pero la tienen ahí en el listín de las cosas que pueden llegar a hacer. ¿Qué pasó en octubre? Bueno, Estados Unidos adquirió participación en las empresas que opera una de las minas de litio más grandes del mundo en Nevada. Bueno, efectivamente se mete a comprar el 5% de una empresa, pone 2.300 millones de dólares para hacerse justamente de esta empresa. En este caso le da un préstamo, para ser preciso, de 2.300 millones de dólares y se queda con el 5% de las acciones. Claro. Es decir, tuvo una operatoria diversa. En algunas puso plata, en otras le puso, con Intel en realidad, le plantea aranceles contra China y después entonces terminan negociando una participación.
donde el gobierno de los O sea, Estados Unidos participaciones pone en plata. sectores estratégicos directamente del Estado Sí, no es que las compra norteamericano. Trump como presidente, Claro. las compra el Estado norteamericano metiéndose en las empresas. Que seguro tendrá algún director o algún grado de participación. Ahí vamos un poquito a ver de qué se trata esto, pero te repaso finalmente. También en octubre las acciones de Trilogy Metals se disparan más de 200%, claro, porque la Casa Blanca quiere comprar el 10% o adquiere el 10% de participación. Esto es una una empresa que tiene minas de tierras raras. Estamos hablando de 17.800 millones de dólares. Un poquito de plata. Claro. ¿No? Y me queda una más. En octubre, todo la esto que sigue, en 4 meses, o sea, sí, no puede ser casualidad, digamos. Y además, claro, quizás la viste por ahí, pero no empezaste a asociar. Claro. A mí me llamó la atención. Estados Unidos y Australia firman un acuerdo sobre minerales críticos, un acuerdo por 8.500 millones de dólares y 10.000 millones en adelante para explotar tierras raras. Trump dijo, con este acuerdo, en un año tendremos tantos minerales críticos y tierras raras que no sabremos qué hacer con ellos. Nos van a salir por las orejas, podríamos decir. Alguien dijo eso sobre los dólares, ¿no? Hace poco. Ahora, a ver, todas estas cosas, ¿con qué tienen que ver? Yo abro 3 preguntas. Esta columna no tiene conclusión, honestamente. Bueno, pero las preguntas vienen bien. Pero me parece que es interesante. Orientan. Primero, ¿para qué las compra? Es evidente que para tener intervención desde el Estado, por lo cual acá vamos a lo que vos decías. Primero, hay una decisión política clara de intervención desde el Estado. No están satisfechos con la lógica del mercado así como funciona, claro, al menos en esas compañías. Y la segunda cuestión es, ¿y cómo lo operativizan? Bueno, sientan un director, hay un muñeco que dice, chicos, no se va a China. ¿Se entiende? Sí, claro. Lo digo para dimensionar lo que significa, porque acá a algunos del gobierno les agarra un ataque de caspa cuando vos llegar a decir eso. Ahora Trump lo está haciendo allá con este tipo de cuestiones. La tercera pregunta, hoy no está Martín, pero es para que retome, y algo que hablamos la semana pasada sobre el tema tierras raras. ¿Qué están poniendo la lupa? ¿Qué están mirando? Bueno, yo te diría la tecnología, pero más la cuestión armamentística. Bien, lo digo para contextualizar. Van un poco de la mano, ¿no? Van de la mano, efectivamente, pero para contextualizar, porque no soy un especialista en cuestiones internacionales, pero Pablo, a ver, da la impresión que si vos pensás en materia económica, ¿quién está ganando la carrera? Claramente China le está pasando el trapo. Claro. Bueno, ¿y qué quiere hacer Estados Unidos? Bueno, tal vez esto tiene que ver con su estrategia de fortalecer la pata militar, que es la que le ha permitido instalarse a lo largo del mundo, e imponer, entre otras cosas, el patrón dólar, ¿no? Y fortalecer esa estrategia, y para eso tal vez necesita justamente estas empresas. Sí, interesante en términos conceptuales, es decir, un Estado interviniendo o tratando de participar en sectores estratégicos en función de la planificación de su propio desarrollo. Yo recuerdo, corregime, Mauricio Macri estaba desesperado por tratar de vender las acciones que se había quedado el Estado a partir de todo el tema de la recuperación de las AFJP, porque molestaba, y era un pedido, porque molestaban mucho los directores del Estado que estaban en esas empresas viendo todo lo que pasaba. Por ahí no tenían capacidad de decisión, pero veían todo lo que ocurría. Axel Kicillof no era tan popularmente conocido, y se hizo conocido porque salió en la tapa de Clarín, porque Paolo Roca no lo dejó entrar a la asamblea y era director de Techin, nombrado por el gobierno a partir de la recuperación de parte de las acciones, justamente de la estatización del sistema previsional. Así que vaya si es distinto. Este gobierno también, claramente, si pudiera, tienen una llave ahí para la venta de las acciones, pero en la ley bases lo habían puesto. En la primera ley bases habían puesto la posibilidad de vender las acciones de las empresas. Bueno, veremos cómo sigue y si aparece dentro de este recorrido de noticias, si aparece en algún momento alguna Argentina. Puede ser, o estas empresas queriendo meterse en la Argentina para tener justamente participación en las tierras raras, en el litio y demás cosas, que tal vez son el marco de negociación del ayudín que nos han dado en el último tiempo. Muy buena mirada, Hernán. Bueno, Scroll futbolero para lunes por la noche. Además está Hamilton que nos puede ayudar. ¿Con qué arrancamos? Con la tabla. A ver, arranquemos por la tabla. ¡Epa! Mirá vos. Ah, pero esta es la tabla anual. Esta es la tabla anual. Hay que chuparle la media al conductor. No, basta, loco, no me voy. Poco se habla. Hay que armar, o sea, hay a medida. Hay que ser olfa del conductor. Bien, Julián, ¿eh? Qué poco se habla. Vas a seguir como productor, ¿eh? Que si el superclásico es un saca técnico, que si Gallardo sigue, si no sé.
Nadie habla de Central, ya está. Pues de no punta a existe. punta, el mejor del año es Central. Yo igual no festejaría. ¿Qué crees? No, me parece que se habla bastante poco, pero viste cómo está el ¿Cuántos periodismo títulos ganaste deportivo. este año? Ah, te estoy diciendo que es el mejor No, de no, todo el el año. mejor en ¿Cuántos puntaje. títulos? Igual Tremendo. yo quiero reivindicar Bueno. a Olan, que me cae muy bien. Ah, sí, sí. Tiene que venir a QR. Tengo Sí, que hacer tiene una que nota con Holland en QR, che. ¿Y por qué no traes a Di Ariel. María a QR? Traigo a Haaland, vos. Llorás. No, me vuelvo loco. Y hay algo más. A ver, esta seguro viene en contra. Mirá, me la imagino ya. Penal. Ahí está, mirá. Ya la vi venir. En este clausura, el equipo rosarino es el conjunto al que más penales le cobraron, con un total de 5. Si bien el número es elevado, ya que deja un promedio de 0,35, hay que tener en cuenta que el Canalla es el segundo equipo que más chances claras genera. ¡Muy bien! Porque para que te den un penal tenés que llegar al área. Es el equipo que más chances genera por partido. 34 totales detrás de Boca. Sí. Por las que las declaraciones de Fideo se fundamentan con este dato. Fuera un penal, chicos, yo no sé lo que ustedes quieren que no cobren los penales que son. No termino de entender. De los penales que le cobramos a Central hay 1 o 2 que se pueden discutir. Los otros 3 fueron. 1, al principio. Recién había llegado Fideo. Vamos, vieja. Había que empujar. Los 2 primeros penales que le cobran los 2 primeros partidos de Di María fueron Un bastante poquito. cuestionables. Bueno, lindos mimos. Me gusta, ¿llegó para quedarse el scroll futbolero? Podemos incorporar. Si la política no hace lo suyo. Bueno, yo quiero decir pregunto, algo. si pierde Central, ¿se vuela el scroll futbolero? ¿Cómo es? Depende cómo pierda. Voy a decir algo. El viernes Sí. a las 21 Esto es cierto. juegan San Lorenzo y Central, es decir, Central y San Lorenzo. Yo creo que ese día el programa no debería salir. No. No, lo vamos a hacer. Qué difícil. Ponemos en pantalla, en lugar de esto que dice QR, ponemos en pantalla el partido Vamos a hacer y Caruso relata. la gran Víctor Hugo Morales y atrás vamos a poner el partido. Nos bancamos la que venga, Fontevecchia, la que venga. Nos bancamos. Caruso relata y yo comento. No, vamos a hacer el programa y no